¿Qué pasa si te digo que una persona vendió la Torre Eiffel 2 veces? La increíble historia de Victor Lustig, posiblemente el mejor estafador de todos los tiempos. Corrían los años 20 y París era una fiesta. Allí habitó un hombre a priori vulgar. Tenía un rostro tosco, pero un porte muy elegante y tenía maneras refinadas que hacían que esa primera impresión careciera de importancia. Hablaba inglés, alemán, francés e italiano, y tenía una cultura exquisita. Pertenecía, o al menos lo creía la mayoría, a la nobleza europea. Se trata del conde Victor Lustig, un joven del imperio austrohúngaro, que en los días previos a la Gran Guerra se había convertido en un pasajero habitual de los transatlánticos que recorrían la costa europea. A bordo de ellos jugaba al póker y al bridge, con los nuevos ricos estadounidenses. Nació en Holstein, en el Imperio Austrohúngaro, pero pronto se dirigió al oeste y empezó a recorrer Europa. Su papá era el alcalde de la ciudad, de Holstein. Lo mandó a estudiar a Alemania y a Francia. Su destreza con los idiomas, y con todo en general, le hizo pasar menos tiempo dedicándose justamente al estudio, financiado por su papá, y se dedicó a hacer otras cosas. El lujo y las mujeres ya lo empezaron a seducir. Como ocurre con las mejores leyendas, existen varias versiones para cada uno de los episodios de su vida, pero sea cual sea la versión, todas muestran a Victor Lustig como un maestro en su terreno. Una de las estafas más conocidas de Lustig fue la máquina de impresión de dinero. La promesa era que el artefacto era capaz de crear sus propios billetes copiando otros puestos previamente, en concreto una fotocopiadora de efectivo, que desde ya esto era una falsificación. Para convencer a sus víctimas, Lustig incluso mostraba el producto con prometedores resultados. En una pequeña caja ponía 3 billetes reales de 100, previo a la demostración. La máquina supuestamente era capaz de copiar un billete cada 6 horas. Fascinados los compradores, pagaban unos $30.000 por la máquina de impresión de dinero. A ese ritmo tardarían años en amortizar el gasto, pero creían que lo valía. Sin embargo, el truco era ganar tiempo. Al cabo de 12 horas el artefacto escupiría efectivamente otros 2 billetes de 100, para en adelante solamente emitir papel en blanco. Para cuando los estafados se daban cuenta, Lustig ya se había esfumado. ¿Cómo hizo para vender la Torre Eiffel 2 veces? ¿Se imaginan París sin la Torre Eiffel? Bueno, Lustig no solo lo hizo, sino que tramó toda una estafa detrás de esta idea, que ejecutó no solo una, sino 2 veces, aunque solo tuvo éxito en la primera. Para 1925, Francia se estaba recuperando de la Primera Guerra Mundial. París estaba en auge, pero tenía el problema de que la icónica escultura se había vuelto realmente costosa para mantener. Así lo mostraba un artículo periodístico que Lustig usaba, y a partir de esto hacía su plan. La obra no había sido planificada como algo permanente. Fue construida para la exposición de París de 1889 y tendría que haber sido trasladada en 1909. Entonces lo que hizo este señor Lustig fue hacerse pasar por subdirector general del Ministerio de Correos y Telégrafos. Lustig convocó una reunión secreta a 6 empresarios, a los que les aseguró que la idea del gobierno de París era vender como chatarra la Torre Eiffel. Incluso les mostró información falsificada que le acreditaba la propiedad del monumento. Incluso llevó a los hombres a la Torre Eiffel en una limusina alquilada para realizar una visita de inspección. Lustig finalmente eligió al empresario André Poisson como comprador. Lo consideraba el más ingenuo de los 6, y además estaba fuera de los círculos de poder que podrían haber advertido el engaño. La esposa de Poisson sospechaba y frenó la operación, pero Lustig organizó otra reunión y entonces ideó una salida. Dijo que como funcionario público no ganaba lo suficiente y que por eso buscaba otras fuentes de dinero para sostener el nivel de vida que él quería. Así fue como, además de cobrar por la venta de la torre, se llevó un soborno. Cuando Poisson descubrió el engaño ya era tarde, y el estafador ya estaba en Viena. El empresario no hizo denuncia alguna por la vergüenza que tenía. Un mes después, Lustig volvió a París, seleccionó a otros 6 vendedores de chatarra y trató de vender la torre una vez más. Esta vez la víctima elegida acudió a la policía antes de cerrar el trato, pero Lustig y su cómplice, conocido como Dan Collins, lograron escapar antes de ser atrapados. Como si fuera poco, este tipo también engañó a Al Capone. Tiempo después de la estafa de la Torre Eiffel, Lustig se mudó a Estados Unidos, donde conoció al capo de la mafia, Al Capone. Se puede decir que lo engañó, aunque no lo estafó. Pese al riesgo que implicaba jugar con Al Capone, Lustig lo convenció de invertir $50.000 en un supuesto negocio. Se llevó el dinero y 2 meses después volvió, con la cifra íntegra, alegando que el proyecto habría fracasado. Al parecer se arrepintió, nunca existió el negocio, pero tampoco se gastó el dinero y lo devolvió. Cuando regresó con los $50.000 a Al Capone, el mafioso estaba tan a gusto con la honestidad de Lustig que le dio $5.000, solo por la actitud. Y en ese tiempo $5.000 era una suma nada despreciable. De vuelta en Europa es detenido por la policía en París, en julio de 1929.
acusado de preparar una estafa financiera, haciéndose pasar por un rico banquero estadounidense. Logró liberarse y seguir su carrera criminal. En 1930 se asoció con un químico en Nebraska llamado Tom Shaw, experto en fabricar placas grabadas para la impresión de billetes de banco falsificados. Juntos organizaron una red de falsificación con el fin de hacer circular cientos de billetes falsos. En mayo de 1935, una llamada anónima los delató y fue detenido. En realidad la llamada no fue tan anónima. Quien lo delató fue su amante, en un acto de venganza porque Lustig habría tenido una aventura con la pareja de su socio delictivo. Al parecer el talón de Aquiles de Lustig eran las mujeres. El día antes de su juicio, logró escapar de la Cámara Federal de Detención de la ciudad de Nueva York, pero fue vuelto a capturar 27 días después, en Pittsburgh. Lustig se declaró culpable y fue condenado a 20 años en la prisión de Alcatraz, California. El 9 de marzo de 1947 contrajo neumonía y murió 2 días después, en el Centro Médico Federal para los reclusos en Springfield, Missouri. En su certificado de defunción, en la casilla de ocupación, figuraba como aprendiz de vendedor. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta estafador. Si te gustó el video, por favor dale like y déjame un comentario. Me ayudaría muchísimo. Gracias. Disculpe, ¿fuego tiene? Video editado por el gran Alejandro de Luca.